Buenas noches. Bueno, esta es nuestra segunda charla sobre medicina gnóstica, introducción a la medicina gnóstica. Un poco la idea, como explicaba la vez anterior, es tratar de mostrar algunos parámetros diferentes con respecto a la salud, ya que el gran problema que tenemos ahora dentro de la humanidad, no solamente dentro de las personas que participamos de la gnosis, es que nuestro planeta ya no es lo que era y por lo tanto nuestra alimentación no es lo que era, nuestra vida no es lo que era y todo indica que va a ir decreciendo, va a ir siendo más difícil o se va a hacer cada vez más difícil, digámoslo así, la vida orgánica, ¿no? Y en realidad, como veíamos la semana pasada, los maestros no solamente nos advirtieron, sino que nos dejaron, digámoslo así, mapas. El problema de todas las cosas es saber leer los mapas, porque nos pueden haber dejado el mapa más exacto, pero si nosotros no lo sabemos leer es lo mismo que nada, es lo mismo que si no tuviésemos nada. Entonces, cuando uno comienza a estudiar la gnosis, descubre que, por ejemplo, esto lo hablábamos con Vicky hace un rato atrás, es curioso, pero quizá una de las características más sobresalientes que tiene el estudiante gnóstico es que está esperando lo nuevo. O sea, yo me acuerdo que cuando el maestro Lacmi hacía sus convivencias, todo el mundo estaba esperando lo nuevo, lo diferente, non plus ultra. Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros hemos analizado y hemos hecho paralelismo están basadas en las conferencias de primera cámara. Para mí, en lo personal, la primera cámara es el conocimiento completo, digámoslo así, es toda la guía de mapas que nosotros necesitamos para realizar una obra interna. Pero para que eso suceda, obviamente tenemos que primero entenderlo y segundo practicarlo. Entonces, hoy lo que vamos a ver es una introducción a los sistemas de depuración del cuerpo. Lo vamos a ver desde el punto de vista esotérico, lo vamos a ver desde el punto de vista práctico, físico, pero lo vamos a ver muy por arriba. Y ya la semana que viene, la siguiente vez que nos encontremos, vamos a, eh, vamos a ver más en profundidad lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Recuerden ustedes algo, el mago jefa, Jorge Adum, tiene un libro que se llama Cosmogénesis, las memorias de la naturaleza. Y en ese libro dice lo siguiente, dice, el intestino del hombre es lo que las raíces al árbol. Por ahí absorbemos los nutrientes, por ahí nos conectamos con el elemento de la madre naturaleza, etcétera. Por lo tanto, dice, todo lo que nosotros podríamos no hacer en las raíces del árbol, no lo debemos hacer con nuestros propios intestinos. O sea, nosotros, si queremos, entre comillas, matar un árbol, le ponemos ácido cerca de las raíces y se muere. Bueno, en la ingesta de lo que nosotros hacemos, está pasando exactamente lo mismo. Por eso es que ya ni siquiera, cuando hablamos de nutrición, por ejemplo, hablamos de tres cosas, de comida, de alimento y de nutrición, no de las tres cosas a la vez. O sea, una persona puede comer, pero en su comida no alimentarse, y menos aún nutrirse. O puede comer y alimentarse, pero no nutrirse. Parecería raro lo que estoy diciendo porque regularmente uno toma la alimentación como sinónimo de nutrición. Sin embargo, dentro de esta pequeña charla vamos a ir viendo que no son sinónimos, porque se tienen que dar condiciones. O sea, se tienen que dar condiciones en la comida para que se transforme en alimento y se tienen que dar condiciones en el alimento para que se transforme en un nutriente. Si no se dan esas condiciones, el circuito no se cumple. Y el problema de que el circuito no se cumpla es innegablemente que va a afectar a nuestra célula y, por supuesto, a todo el proceso que sería las mutaciones y transmutaciones siguientes. Nosotros le pusimos a esta charla la pentalfa entendiendo lo siguiente. Vean ustedes que cuando a nosotros se nos habla en el arcano 5, el jerarca, se nos habla del terror de Moriley, se nos habla de la ley y de la ejecución de la ley. El problema es entender dónde se ejecuta la ley. Yo me acuerdo que el maestro Lagmi en un momento determinado hablaba del ángel Sakaki, ¿no?
Y en un momento determinado dice, tiene que pagar un karma terrible, dice. Y alguien que estaba ahí dentro de la reunión le dice, maestro, ¿y cuál es el karma que tiene que pagar el Aje Sakaki? Tiene que tomar cuerpo físico. Entonces, alguien pregunta y dice, maestro, pero ¿dónde está lo terrible en eso? Y él dice, ¿no se dan cuenta lo terrible que es para una divinidad tremendamente divina tener que tomar cuerpo físico? ¿Por qué? Porque básicamente uno de los lugares o el lugar donde el alma humana paga los karmas es justamente en el mundo físico. Por eso es que el jerarca, que es la ley, se une con el número 5 como la pentalfa o el hombre quintesencial. O sea, vean ustedes, por ejemplo, que también el número 5 representa al hombre. Es más, nosotros dentro de la representación de la pentalfa siempre hablamos de una estrella que asciende y una estrella que desciende. Ahora bien, es ahí donde se ejecutan los karmas y obviamente tienen que ver con la vida, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la interrelación humana. Vean ustedes, por ejemplo, esos karmas duros que se relacionan directamente con esos karmas que no se pueden negociar, que hay que cumplirlos a cabalidad, hay que sufrirlos a cabalidad. Entonces, cuando uno estudia en el aspecto físico el número 5, hay cosas interesantes que encuentra. Por ejemplo, las extremidades. Básicamente nosotros tenemos 5 extremidades. Nuestra cabeza tiene 5 orificios, perdón, 7 orificios. El frente de la cara tiene 5 orificios, ¿no? Los dedos de las manos, los dedos de los pies, las vértebras lumbares, los grupos alimenticios. Todo está relacionado, digámoslo así, con la parte física del cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno estudia más en profundidad, descubre que nuestro cuerpo físico necesita básicamente 5 elementos que lo depuren. Los riñones, que obviamente existe un sistema renal que, digámoslo así, soporta los riñones o soporta lo que los riñones tienen que hacer. Los pulmones y un sistema respiratorio que soporta lo que los pulmones tienen que hacer. Los intestinos y el sistema digestivo, que soporta lo que el intestino tiene que hacer, y la piel que funciona en sí misma como un sistema, ¿no? Sistema intergumentario se llama, que es la unión de la piel, las uñas y el pelo. Y obviamente son órganos depuradores. ¿Y por qué me salté el hígado? Porque el hígado tiene una característica muy especial. Fíjense ustedes en lo siguiente, los riñones, decíamos, tienen un sistema urinario que lo soporta. Los pulmones tienen un sistema respiratorio que lo soporta. ¿Qué significa un sistema? Un sistema de excreción, un sistema que lo vincula con el exterior. O sea, por ejemplo, nosotros respiramos y obviamente inhalamos el aire y exhalamos, digámoslo así, lo que no sirve para nuestro organismo a través del sistema respiratorio. El proceso lo hace el pulmón, pero el sistema respiratorio se encarga de ese flujo y reflujo. Lo mismo pasa con el intestino. Obviamente nuestro intestino, que comienza en la boca y termina en el enano, obviamente tiene un sistema de ingreso de los elementos a ser digeridos y tiene un órgano de excreción. Pero en el hígado no se cumple esa función. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la piel. La piel inevitablemente nos conecta tanto con el exterior como con el interior. O sea, y por eso es tan importante entender lo que nosotros nos ponemos en la piel. La gente que hace reflexología tiene una prueba para hablar sobre el dinamismo que tiene los estímulos externos con respecto a nuestro torrente sanguíneo y con respecto a nuestro órgano interno. La prueba es esta. Ellos dicen, y de hecho lo he hecho, así que sé que es así, cortan un ajo y lo frotan por la planta del pie. Lo frotan. Nada más que hacen eso. A los 15, 20 minutos, la persona tiene el gusto del ajo en la boca. ¿Eso qué significa? Significa que la piel absorbió los elementos del ajo, los pasó al torrente sanguíneo y los llevó a prácticamente todo el cuerpo, donde recibimos de las papilas gustativas el gusto del ajo. Entonces, ¿eso qué significa?
que la piel no es solamente un órgano que nos protege de lo exterior, sino que también es un órgano que interactúa atrayendo elementos y sacando elementos de nuestro organismo. Pero en el hígado no se da eso. El hígado no tiene órgano de excreción y el problema serio es que el hígado es el mayor de los depuradores del organismo. Para que el hígado comience a hacer su depuración, inevitablemente tiene que hacer uso del intestino a través de la bilis. Ahora, ¿cuál es el problema? Si el intestino, por ejemplo, no logra tener ese contacto con el sistema digestivo y tiene las toxinas, inevitablemente se las tiene que sacar de encima. Y para sacarlas de encima, regularmente recurre al torrente sanguíneo. ¿Y qué pasa cuando recurre al torrente sanguíneo? La sangre intoxicada tiene que ser depurada. Entonces, ¿qué hace regularmente la sangre? La sangre comienza a liberar toxina a través de otros sistemas de depuración. Y regularmente los dos sistemas que elige son la piel y el sistema respiratorio. A mí me ha tocado, por ejemplo, varios casos de personas que en realidad su asma y sus problemas respiratorios estaban basados en congestión hepática y no estaban basados en problemas pulmonares. Por otro lado, vean ustedes las intoxicaciones digestivas, donde se expresan además de la digestión, se expresan en el sistema respiratorio y se expresan en la piel. Entonces, si una persona come algo, por ejemplo, que esté intoxicado, la intoxicación no solamente hace reaccionar al intestino, sino que también hace reaccionar a la piel. Y la persona se inflama, los lagrimales se le hinchan y comienza a lagrimear o comienza a tener secreciones nasales, etcétera. Y el problema viene o del intestino o del hígado. Entonces, el hígado es un órgano a tener muy en cuenta. La vez pasada contaba esa anécdota del maestro Lacmi que decía que en un momento determinado un maestro de la Logia Blanca le había dicho, tienes que cuidar tu IAO. Y él dice, y yo no tengo problemas en la transmutación, no sé de qué me está hablando. Y reflexionaba, porque por ejemplo, si era un maestro que le decía eso, era porque le estaba diciendo una verdad, que él no la entendiese, eso es otra cosa. Hasta que llega la reflexión que el IAO a la que se refería ese maestro se trataba del hígado. Tienes que depurar tu hígado. Y lo interesante del caso es que si la persona no tiene el hígado depurado, no tiene ni sueños bonitos. Por eso es tan difícil en esta época desdoblarse en astral. Entendiendo algo, que la persona haga práctica. O sea, para una persona que no hace práctica, aunque tenga el hígado totalmente depurado, no va a salir porque sí, porque leyó del desdoblamiento astral o porque le hablaron del desdoblamiento astral en una conferencia. Pero se hace muy complicado el salir en el astral por la cantidad de toxinas que tenemos en nuestro hígado. Pero vamos a la parte un poquitito más funcional para que lo entendamos. Cuando nosotros vemos la transformación de los hidrógenos en primera cámara, vemos este cuadrito. Comienza la charla siempre diciendo que tenemos que ver al cuerpo físico como un edificio de tres pisos, ¿no? Y nos hablan de que ese edificio de 3 pisos está dividido por el centro motor instintivo sexual, el centro emocional y el centro intelectual. Y que nosotros debemos comenzar a consumir alimentos, que ya vimos en la vez anterior, que la importancia del alimento sátvico y de eliminar alimentos tamásicos de nuestra vida, ¿no? Que tienen que tener una nota que es la nota 768, perdón. ¿Eso qué significa? Significa un alimento que no solamente es natural, no solamente es sátvico, sino que además tiene Shakti potencial. Y acá estamos en otro problema más. El maestro Lacmi decía por allá en el año 93, sí, 93, decía, a partir del año 1996 va a ser muy difícil hacer la obra porque no va a haber alimentos para hacerla. Y la verdad es que nosotros nos damos cuenta que en esta época es muy difícil hacer la obra porque lo que nosotros necesitamos son alimentos orgánicos. Y el problema de los alimentos orgánicos es que
Estamos llegando a un punto de que la única manera de obtenerlo es producirlo nosotros. Y acá hay una cuestión que nosotros tenemos que comenzar a entender, que es el autoengaño de pensar que porque comemos vegetales estamos comiendo Shakti potencial. Estamos comiendo vegetales. Es más, hay vegetales que ya son prácticamente comida chatarra. Sí, no tienen ni la nutrición, no tienen digámoslo así, no tienen la energía vital. Por eso es que las personas regularmente que comen alimentos supuestamente naturales, hay personas incluso que hacen las combinaciones de los 5 colores que está en común dentro del nutricionismo, y sin embargo están desvitalizados, viven enfermos, etcétera. La pregunta es ¿por qué? Porque ya los alimentos no tienen lo que deberían tener. Comentaba la vez pasada, por ejemplo, el caso de la espinaca y el hierro. En la época de Popeye, con respecto a la espinaca que nosotros podemos conseguir ahora, a veces la espinaca nuestra no llega a tener el 2% del hierro que tenía la espinaca de Popeye. Entonces imagínense ustedes que nosotros, digamos, seamos generosos y digamos el 10%. El 10%. Significa que nosotros para obtener la nutrición en hierro que tendrían 100 gramos de espinaca de la época de Popeye, nosotros nos tendríamos que comer 1 kilo. Y eso es tremendo. Hay estudios en Norteamérica que muestran, por ejemplo, que estamos hablando de orgánico, no estamos hablando de producciones agroquímicas ni nada, orgánico. Hace 50 años atrás, una manzana una manzana orgánica tenía la cantidad de nutrientes que hoy obtenemos de una manzana orgánica, en manzana orgánica de 10 manzanas orgánicas. O sea, una manzana orgánica de 1965 o qué sé yo, 63, tenía tantos nutrientes como tienen hoy 10 manzanas orgánicas. Entonces imagínense ustedes si nosotros quisiéramos tener la nutrición de esas 10, de esa manzana de hace 50 años atrás. Teníamos que comernos 10 de ahora. Ahora imagínense ustedes lo que significaría en calorías. Hay un estudio que muestra que si nosotros quisiéramos comer orgánicamente lo que comían orgánicamente hace 100 años una persona que realmente se ocupaba de su nutrición, nosotros tendríamos para comer todos esos nutrientes, absorber todos esos nutrientes, tendríamos que consumir 10.000 calorías por día. Y eso obviamente no sería para nada sano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos alimentos, cuando entran a nuestro organismo, se transforman en otros hidrógenos. Pero digamos, seamos teóricos y pensemos que comemos un hidrógeno 768 y se transforma en red 84, en Mi 96 y así sucesivamente. Y cuando llega a Mi 192, ¿qué es lo que sucede? Sucede que necesita del primer choque consciente, que es un choque mecánico. O sea, el Mi 192 necesita del 292 que nos da la respiración. Ahora bien, vean ustedes este elemento. Hablamos de alimento que entró por nuestra boca, pasó por nuestro intestino y a esas alturas ya está en nuestro sistema pulmonar. ¿Está? Ya está en nuestros pulmones. Por lo tanto, ese nutriente que ya está en nuestros pulmones se impacta con el nutriente que nosotros le podemos dar a través del alimento aire para dar ese semitono que lo lleve de mi a fa. ¿Cuál es el problema? Tenemos dos problemas. Primero, se sabe que el oxígeno que nosotros tenemos regularmente en una gran ciudad llega al 60% del oxígeno que existe o que existía en la primera mitad del siglo XX. O sea, nosotros tenemos una deficiencia de oxígeno, ¿tá? Que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el oxígeno es el que permite que ese nutriente, junto con el oxígeno, ingrese a la célula y le dé vitalidad. Por el otro lado, si la persona no hace un esfuerzo haciendo ejercicios de respiración
que le permitan, por ejemplo, llenar totalmente el pulmón, entre paréntesis, si ustedes se dan cuenta, todos los ejercicios que dejó el maestro Lagmi antes de su desencarnación eran todos ejercicios respiratorios, todos ejercicios aeróbicos, todos, que tenían que generar un gran esfuerzo en el sistema respiratorio. ¿Para qué? Para que se expandiera nuestro tórax, para que oxigenara nuestro pulmón y por supuesto se oxigenara nuestro cerebro. Ahora, si ustedes ven dónde está, fíjense dónde está el 292 y el 1192. Está en el cerebro emocional. Ahora la pregunta que yo hago es la siguiente. ¿Qué pasa con un asmático? ¿Qué pasa con una persona que no respira bien? Y no estoy hablando de la transformación de la energía, estoy hablando del centro emocional. Una persona que no tiene una buena respiración, que no cultiva la respiración, no puede dominar las emociones. Por eso es que el maestro Lagmi decía, cuando usted ve al ego, ciérrele todas las puertas, retenga la respiración. ¿Por qué? Porque en el centro emocional es donde aparece la energía que necesita el ego para manifestarse en los otros cilindros. Y si nosotros retenemos la respiración, ese proceso no se verifica. Entonces el ego no puede alimentarse y es mucho más fácil acabarlo. Máxime, si nosotros le damos la respiración a destajo, porque no tenemos disciplina respiratoria, y el resultado es que el ego hace lo que quiere. Véanlo de esta manera. Imagínense ustedes un ego sin un estado respiratorio. No existe. La ira, el miedo, el orgullo, y así sucesivamente. Todos los egos necesitan de la inhalación para manifestarse. Entonces, cuando nosotros comenzamos a manejar la disciplina de la respiración, también estamos manejando la disciplina de los estados de conciencia. Si bien es cierto, el primer choque consciente es mecánico, ese choque mecánico, cuando nosotros lo hacemos consciente, a lo que nos permite luego es manejar el segundo choque, que sí es consciente, que se verifica en el Mi 48 o en el Sol 48, como nosotros queramos llamarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? Digamos, le da el impulso para que siga el desdoblamiento y se transforma en Fa 96. ¿Qué dicen los maestros con respecto a Fa 96? A esas alturas está en la sangre y hablan de una fuerza vital. Hay gente que tiene una fuerza vital muy rara, que está relacionado con el Fa 96, que no se da en todas las personas. Son ese tipo de personas que tienen una resistencia física asombrosa. Son ese tipo de personas que capaz que andan en el medio del monte con temperaturas bajo cero y ellos andan apenas vestidos. Gente que tiene una energía vital tremenda. Gente que, por ejemplo, tiene un accidente y se corta y se cicatrizan las heridas, incluso sin ni siquiera preocuparse demasiado de la herida. Ese estado es un estado que viene relacionado con sus propios retornos y su propia recurrencia, pero está también. Y ahí por qué les comento todo este tipo de cosas para que volvamos a rever esa conferencia y veamos las conferencias de los maestros, porque todo lo que yo estoy diciendo acá está dicho. Lo que pasa es que no está desarrollado, pero está dicho por los maestros, yo no estoy inventando nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegamos al Mi 48 del aire, que está en color amarillo dentro de nuestra gráfica, ese Mi también necesita un choque consciente. Y en ese choque consciente aparecen las impresiones. Ahora bien, el alimento de impresiones, dicen los maestros lo siguiente: nosotros no tenemos aparato digestivo para las impresiones y tenemos que formarlo. Y dicen los maestros que el aparato digestivo de las impresiones es el recuerdo de sí. ¿Por qué dicen eso? Porque cuando uno se recuerda a sí mismo, una de las características que sucede es que nosotros quedamos en clave sol, sujeto, objeto y lugar. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite entender, eso nos permite entender cosas tan interesantes como lo siguiente. Nos permite entender
que como sujeto estoy centrado. Sí, obviamente estoy en recuerdo de sí. Como objeto, dice qué estoy haciendo. Vean ustedes, por ejemplo, alguna vez uno va a un negocio a comprar algo, ya una verdulería. Y en la verdulería encuentra que hay dos personas que están discutiendo sobre un tema que nosotros algo conocemos. Y cometemos el error de meternos en la conversación de esos dos y establecer nuestra opinión. Y vemos que en un momento determinado las dos personas se unieron para debatir nuestro punto de vista. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es lo siguiente, ¿yo vine a la verdulería a discutir o a comprar verduras? Entonces, cuando uno pierde el objeto, pierde el objetivo, lo más probable es que se duerma. Y en el lugar, ¿en qué lugar estoy? No me refiero al lugar físico solamente, sino que al lugar que yo ocupo dentro de lo físico. O sea, en qué lugar estoy significa no solamente el lugar geográfico donde estoy, significa el lugar psicológico donde yo estoy. Vean ustedes algo, ¿cuántas veces nos ha sucedido que nosotros estamos en un lugar donde no queremos estar? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro país psicológico estamos en otro lado. Estamos, quisiéramos estar en la casa y estamos en el trabajo, estamos digámoslo así, estamos en el trabajo y quisiéramos estar en la playa. Entonces, el lugar psicológico es fundamental también entenderlo. ¿Para qué? Para ubicarnos y hacer eso que el maestro Samael llama alerta percepción y alerta novedad. Ahora vean ustedes algo. Hasta el alimento aire hay sistema digestivo. Después nos dice el maestro que nosotros tenemos que gestar o generar la digestión de las emociones. La pregunta es, si nosotros no tenemos depurados nuestros órganos anteriores o los sistemas anteriores del alimento físico y el alimento aire, las posibilidades que nosotros podamos llegar a tener ese recuerdo de sí que nos permita la digestión de las impresiones es algo muy lejano, se transforma en algo teórico y en muchos casos en una creencia. Véanlo de esta manera. El proceso de transformación del alimento. Primero, entendamos lo siguiente, el alimento que nos va a llevar a todos estos procesos es el alimento sátvico. El tamásico no verifica esto. En el alimento sátvico no entran los enlatados, no entran los fiambres, no entra la carne de cerdo, no entra nada de eso. Entran alimentos sabrosos y entran alimentos nutritivos y naturales. Y mientras más naturales, mejor. Volvemos a lo mismo. No vayan a pensar porque ustedes compran una verdura en la verdulería necesariamente sádvico. El problema es que hay que comer. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el drama? Es, como decía alguna vez ahí alguna persona, nosotros tenemos que apuntar al ideal y hacer lo posible. Bueno, el ideal es tratar de tener alimentos sádvicos. Lo posible es la mejor tipo de alimentación que nuestras condiciones de vida nos propongan. Si tenemos la posibilidad de hacer agrocultura, sería ideal, pero no es precisamente lo de todo el mundo. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que debería tener una pequeña huerta. El problema es que creer que tener una pequeña huerta no es lo mismo que tener la pequeña huerta. Entonces, muchas veces nosotros las creencias las transformamos en afirmaciones y ahí caemos en el autoengaño. Porque si nosotros mantenemos la creencia como lo que es, yo creo que debería tener una huerta, que quiero tenerla, busco tenerla, etcétera, eso es una cosa. Pero ya por el hecho de creer que, y lo más importante es tener una pequeña huerta, sentir que uno la tiene, ahí está mal. Es como la persona que va todos los jueves a la cadena de curación y piensa que con eso ya se va a salvar o que no se va a enfermar. No, eso es parte del proceso, es mucho mejor que nada. Pero no pensemos que es demasiado lo que estamos haciendo, porque las conductas son de instante en instante y de momento en momento. No son una vez por semana y un rato.
Cuando el alimento entra a nuestra boca, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de lo siguiente. En nuestra boca ya se verifica el primer desdoblamiento. ¿Con qué se verifica? Con la insalivación. De todas maneras, en la siguiente vez, o sea, dentro de 15 días, cuando nos veamos, vamos a hablar específicamente de todo el proceso del aparato digestivo, vamos a entender cómo se produce la gastritis, vamos a entender cómo se produce el colon irritable, cómo se produce el estreñimiento, los dramas que genera el estreñimiento, todo eso lo vamos a entender después. Lo importante es que entendamos esto como valor introductorio. En el estómago comenzamos a desdoblar el alimento, ya ahora cuando llegue entre 84 lo tenemos que pasar a 192. Pero hay un hecho que es interesantísimo, que es muy importante tener en cuenta. ¿Qué pasa con las personas que viven con gastritis, que viven tomando omeprazoles, que viven con gastralgias, o que, qué sé yo, que viven permanentemente con el estómago descompuesto? Aquellas personas que tienen esofagitis permanentemente, reflujo. ¿Qué pasa con esa persona? Puede, incluso comiendo alimentos sádicos, desdoblar el alimento si no tienen condiciones el estómago. Lo explico de otra manera. Imagínense ustedes que tienen que pesar algo, pesar alimentos. O sea, ven una receta y dice 200 gramos de esto, 300 del otro, y no tenemos unidad de medida. No tenemos balanza, no tenemos nada. Claro, la persona práctica, ¿qué hace? Y usa el más o menos, pero no puede decir que el peso es exacto. Bueno, una persona podría cuidar su alimentación, pero si no cuida su salud, no se pueden generar todos estos desdoblamientos. ¿Y por qué? Porque su organismo no está preparado, no está en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que nos dicen los alquimistas cuando hablan del laboratorium organicum del universo? Que debes tener todos los instrumentos dispuestos para realizar la obra y deben estar en buenas condiciones, ¿no? Entonces, digamos que se verifica el desdoblamiento y pasa al intestino. Y volvemos a la misma historia. ¿Y los estreñidos? ¿Y las personas que tienen colon irritable? ¿Y las personas que viven con colitis nerviosa? ¿Y las personas que tienen problemas de, qué sé yo, de pólipos? ¿Las personas con hemorroides? ¿Qué pasa con ellas? Porque el intestino es desde el píloro hasta el ano, donde se verifica todo el proceso. Está bien. En el delgado es donde se extraen los nutrientes, ya en el intestino grueso, en el colon, es donde van los desechos. Eso es cierto. Pero vean ustedes algo. Muchas de las venas que circundan la zona anal son también arterias que circundan la zona anal, son también arterias que pasan por el hígado, ¿no? Entonces, digamos qué pasa. Y ahí se establece el choque mecánico, que es cuando llega a la sangre y llega a nuestros pulmones. Y obviamente nosotros tenemos que tener determinadas condiciones para que eso se produzca. Y una de las primeras condiciones es que nuestro sistema respiratorio funcione. ¿Por qué piensan ustedes que los maestros recomiendan que nosotros no fumemos? O que no trabajemos en lugares donde nos contaminamos nuestro sistema respiratorio. Recuerden ustedes que hay muchas formas de contaminarse, por lo que tomamos, por lo que comemos, por lo que tocamos y por lo que respiramos. Entonces, si nuestros pulmones no están aptos para hacer ese desdoblamiento, no lo van a hacer. Y bueno, de ahí pasan al cerebro, del cerebro a la espina dorsal y como último llega como hidrógeno sexual C12 a nuestras gónadas. De ahí es donde tiene que establecerse el segundo choque consciente, que es la transmutación alquímica. ¿Por qué digo todo esto? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todo proceso de transformación tiene tres etapas: la ingestión, la digestión y la eliminación. Cuando nosotros hablamos de la transformación de los hidrógenos, regularmente no hablamos de algo. No es que todo lo que nosotros consumimos se transforma en un hidrógeno. Eso no existe. No hay existencia de eso.
sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Decimos, entra por la boca el alimento 27768 para transformarlo en Re 384. ¿Qué pasa con el otro 384? Porque lo que se hizo es una especie de quintesencia del alimento. Obviamente, esos son los residuos. Y esos son los residuos que después eliminamos por nuestros diferentes sistemas de depuración. Ahora bien, imagínense ustedes que nosotros digerimos y eliminamos. Y todo ese proceso es importante. O sea, lo que ingerimos es importante, lo que digerimos es importante y lo que eliminamos también. Porque si no eliminamos, el proceso se vuelve retroactivo. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas de estreñimiento y lo que terminan es envenenado con sus propias toxinas que debieron haber sacado de su organismo. Por eso es tan importante sacarla del organismo. Pero no solamente eso. Piensen ustedes en las personas que tienen problemas con su sistema renal, o las personas que tienen problemas con el hígado, las personas que tienen problemas con los pulmones, que no eliminan toxinas. Piensen que, por ejemplo, cuando nosotros se nos habla del sistema respiratorio, se nos dice que tenemos que hacer que todo el pulmón trabaje. Y se divide el pulmón en tres partes. Parte clavicular, parte torácica y parte abdominal. Y que nosotros tenemos que trabajar el pulmón desde el punto de vista abdominal. ¿Por qué? Porque permite que exista flujo y reflujo y exista vitalidad en el pulmón. Las personas que regularmente no hacen actividades que permitan que el pulmón tenga ese proceso, regularmente tienen respiraciones claviculares, o sea, la parte superior del pulmón nada más está desarrollada. Y el resto no está desarrollado. Y el problema está en que esa persona, por ejemplo, tiene problemas circulatorios, tiene problemas respiratorios, tiene problemas inmunológicos. Ven ustedes ahora que hace frío, la mayoría de la gente que anda así, que no cuida su sistema inmunológico, regularmente son los primeros que se agarran las gripes. Y es precisamente porque el fuego, el oxígeno, surge obviamente del sistema respiratorio. Entonces, en definitiva, cuando nosotros comenzamos a ingerir el alimento por la boca, ya comienza nuestro proceso digestivo. ¿Y ahí qué significa? Significa que nuestra boca también tiene que estar sana. Es tan importante que nuestra boca esté sana, es tan importante que nosotros mastiquemos, porque si no todo el proceso se vuelve mucho más trabajoso, mucho más lento. Imagínense usted que en la zona del píloro, que es donde pasa del estómago al intestino, el agujero por donde pasa eso tiene apenas 3 milímetros. O sea, todo lo que tenga más de 3 milímetros no pasa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si nosotros mascamos mal, tragamos el alimento y tragamos pedazos de alimento, sobre todo las personas que tienen problemas de dientes y comen carne, la carne prácticamente la tragan, eso va a generar problemas digestivos. Vean ustedes, es muy fácil, cuando la persona se descompone y vomita, a veces tira pedazos de comida. Eso significa que no hizo nada para que nuestro estómago estuviera mucho menos recargado. Entonces necesitamos esa masticación. ¿Para qué? Para que el estómago no trabaje tanto, porque el estómago también tiene un proceso de peristalsis donde aprieta, digámoslo así, el alimento que nosotros le hemos mandado para que pase hacia el intestino. Ahora, ¿cuál es el drama? El drama es que si no entra, lo vuelve a retraer, lo lleva arriba, lo vuelve a procesar y lo vuelve a tratar de pasar, hasta que llega a tener el calibre necesario para que pase, ¿no? Pero muchos de esos alimentos que pasaron trozados, el intestino no les puede sacar la nutrición. ¿Por qué? Porque están muy grandes. Se necesita que sea verdaderamente un bolo alimenticio. ¿Qué otra cosa podemos hablar de la boca? Bueno, esto lo vamos a dar más en la próxima charla, pero piensen ustedes en algo, una persona que no tiene una higiene bucal corre riesgo de tener problemas coronarios. La falta de higiene bucal lo que hace
es que todas esas toxinas que se gestan en la boca pasen por capilaridad y lleguen a nuestro corazón. Y hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas coronarios porque no arreglan su boca. Entonces, aunque le falten dientes, no es importante como que la persona encima tenga una buena higiene bucal. Y es muy importante tener la buena higiene bucal. Bien, y de ahí podríamos ir hacia adentro de nuestro intestino y ver todos los procesos que obviamente los vamos a ir viendo. Creo que voy a hacer una charla de cada uno de los órganos depuradores para que se entienda bien lo que significa el proceso de la salud. Bien, ¿qué es la depuración entonces? La depuración consiste en activar los mecanismos naturales de limpieza que tiene el propio organismo para liberarse de las sustancias tóxicas, nocivas y las tóxicas que se almacenan en nuestro organismo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que nuestros filtros funcionen bien. Piensen ustedes que el hígado, por ejemplo, es el segundo órgano más grande del cuerpo. Puede albergar hasta el 10% de la sangre. Regularmente una persona tiene 5 litros de sangre, o sea, puede albergar hasta medio litro de sangre en el hígado. ¿Por qué? Porque lo que hace es tratar de depurarla. Ahora bien, para que ese proceso se produzca, digo hígado, intestino, riñones, etcétera, nosotros necesitamos las 3 primeras cosas o las 4 primeras cosas la van a encontrar en cualquier libro de nutrición, en cualquier libro de vida, digámoslo así, natural. Que es, nosotros para la depuración necesitamos depurarnos, o sea, depurar el órgano, necesitamos nutrirlo, necesitamos hidratarlo y necesitamos actividad física. ¿Está? Pero a la par, nosotros necesitamos meditación. Depurar, más o menos uno entiende. Piensen ustedes en lo siguiente, ustedes tienen un spar arriba de la cocina y el spar se llena de grasa. Es normal que nosotros agarremos la rejilla del spar y la lavemos para nuevamente ponerla, hasta que llega un momento en que ya no se puede usar más y hay que cambiarla. Piensen que nuestros riñones están en permanente uso, eh, así como el tiempo de vida que nosotros tengamos. Lo mismo pasa con el hígado, los pulmones, etcétera. Entonces nosotros no solamente tenemos que tener el órgano bien nutrido, sino que también tenemos que tener el órgano depurado. Y de ahí la importancia, por ejemplo, de la fitoterapia y las plantas medicinales, que nos permiten depurar el órgano. ¿Para qué? Para que por consecuencia el órgano pueda ser selectivo con los procesos de la toxina y puedan ser eliminadas a través del mismo órgano y permitir que nuestra nutrición sea mucho más exacta y nuestro organismo funcione mucho mejor. Pero además, agregamos la meditación. ¿Por qué? Miren, los sintostanes dicen lo siguiente. Dicen, el hombre piensa con la cabeza y siente con el colon. Y acá va lo primero. Nosotros regularmente cuando ubicamos el estómago, lo ubicamos arriba del ombligo, sin darnos cuenta que el estómago no está arriba del ombligo. Si ustedes ven anatomía, a ver, les muestro un cuadrito que ven ustedes dónde está el estómago, está al lado del corazón. O sea, está, bueno, yo me veo al revés, pero está justamente al lado del corazón. ¿Se entiende? Entonces, cuando la persona dice, me duele el estómago y se agarra el abdomen, lo que le está doliendo son los intestinos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso y ubicamos la parte esotérica, encontramos que ahí justamente está el chakra, el tercer chakra, ¿no? El chakra del plexo solar. Y el chakra del plexo solar está íntimamente ligado a nuestro intestino. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una vida tranquila, no buscamos la paz y todo lo demás, no solamente vamos a tener alteraciones en nuestro sistema psicológico, sino que también vamos a tener problemas en nuestro intestino. ¿De dónde creen que surgen cosas como el colon irritable o cosas como, qué sé yo, la colitis nerviosa? Vean ustedes un hecho que es interesantísimo. La reacción cerebral que tiene el estreñimiento por estrés es la misma que tiene la colitis por estrés. Sin embargo, las dos reacciones no son, aparentemente no son iguales.
Pero la zona del cerebro que tiene que ver con eso reacciona exactamente de la misma manera. Entonces, hay personas que por estrés se estreñen y se les paraliza el intestino, o sea, deja de haber peristalsis. Y los otros, por el mismo proceso de estrés, incluso por la misma manifestación de estrés, se les acelera la peristalsis y les comienza a dar colitis o diarrea. Y la pregunta que nos queda es, ¿cómo solucionar eso? Y al principio es tratando de dominar o manejar el estrés. Recuerden ustedes que el estrés no se puede eliminar. El estrés es una condición humana desde el primer instante de nuestra vida hasta el último instante de nuestra vida. Lo que sí podemos es manejarlo. O sea, hacer un equilibrio emocional para que el estrés se manifieste naturalmente en los momentos que se tiene que manifestar. Pero ¿cómo hacerlo si una persona vive llena de miedos? Y lo que es peor, cuando el miedo se disfraza de responsabilidad, ¿y cómo hace para sacarse toda esa cantidad de cosas de encima? Hidratación. Ya lo vimos en la vez anterior, pero lo volvemos a repetir. Esta es la fórmula más exacta que he encontrado. Peso corporal dividido por 7 igual a cantidad de vasos de agua de 250 mililitros. El ejemplo que doy, si la persona tiene 84 kilos, dividido por 7 da 12. Multiplicado por 250 mililitros, esa persona tiene que tomar 3 litros de agua por día. Esa es la norma que nos muestra el doctor Batman Hellig, que es exacta para mantener todos los órganos internos en perfecto estado. Bueno, veamos. El hígado del sistema digestivo. El 90% de las enfermedades depende de la salud del colon y del hígado. Y es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque es el principal órgano de depuración. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale lo más denso. No significa que la orina no sea densa, no significa que, qué sé yo, la respiración no sea densa, no significa nada de eso, pero vean ustedes que en el sistema digestivo se juntan dos cosas, la depuración del intestino y la depuración del hígado. Entonces es el más denso de todo, por lo tanto tiene la mayor cantidad de toxinas. Por lo tanto, cuando hay problemas en este sistema, comienzan a aparecer problemas en todos los otros sistemas, ¿no? Las enfermedades colónicas generan problemas coronarios, generan problemas de piel, problemas articulares, etcétera. Entonces, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Primero, entender cuáles son los nutrientes necesarios para mantener esto. ¿Por qué hablo de los nutrientes? Porque si ustedes no tienen los alimentos específicos para cada órgano, el órgano no se puede reparar. Y vean ustedes algo, yo hago una diferencia entre el nutriente y la planta que ayuda. Y la pregunta es ¿por qué? Porque una cosa es tener una planta que tiene determinado elemento que sirve para tal o cual cosa dentro del organismo y otra cosa muy diferente es la nutrición del organismo. Entonces, por ejemplo, el intestino necesita pro y prebióticos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que tener probióticos, sobre todo a través de los fermentados, el chucrú, el kefir, etcétera, que son bacterias buenas que colonizan a las bacterias de nuestro intestino para que el proceso digestivo sea más dinámico y acelere el metabolismo. Y los prebióticos son los nutrientes para las bacterias que ya se encuentran dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro intestino. Son fundamentales. Pero además de ello, por ejemplo, el omega 3 que lo van a encontrar como necesario en todos lados. Entendiendo algo, existen tres formas básicas de omega 3, EPA, ALA y DHA. El que absorbe el organismo es el DHA. El EPA, que por ejemplo lo tiene la semilla de lino, lo tiene la semilla de chía, son omegas que cuando entran a nuestro organismo se tienen que transformar en DHA, porque si no el organismo no los puede absorber. Y en ese proceso también hay una digestión y se pierde mucho de ese omega 3 para que se transforme en DHA. El único DHA que hasta ahora se conoce en la naturaleza son el aceite de pescado de aguas profundas, el krill y un tipo de algas específico que se da en el cono sur, ¿no? En la zona de la Antártida. Todo el resto de los omegas 3 son todos por lo menos EPA.
y se tienen que reconvertir. Por eso si ustedes van a usar algún tipo de omega 3, siempre prefieran los de origen marino, ¿no? Porque son realmente puntuales para nuestro organismo. Antioxidantes. ¿Qué significa antioxidante? Antioxidante significa nutrientes. Explico. Todos los elementos contaminantes eh, tienen, entran a nuestro organismo con un electrón de menos. Entonces, cuando entran a nuestro organismo, toman la célula y le sacan el electrón para equilibrarse ellos. El problema es que dejan la célula anómala. Esa célula anómala busca también su propio electrón, el que le robaron, pero no vuelve a buscarlo del que se lo robó, lo saca de otra célula sana. Y ese proceso oxidativo es lo que con el tiempo genera problemas, por ejemplo, hasta como el cáncer. ¿Cuál es la característica de los antioxidantes? Son nutrientes que tienen un electrón de más. Entonces, cuando entran a nuestro organismo, esperan, digámoslo así, a los radicales libres, que son los elementos que le falta un electrón, le aportan electrón y los estabilizan, y por lo tanto no le hace un efecto negativo a nuestro organismo. Y de eso tenemos la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, los carotenoides, por ejemplo, el beta-caroteno, el licopeno. Existen decenas de, de elementos carotenoides. Regularmente el carotenoide está en el color del vegetal. O sea, la mayoría de los vegetales, naturalmente amarillos, naranjas, rojos, etcétera, tienen estos carotenoides, ¿no? Después, potasio, zinc, magnesio, calcio, hierro, selenio, son fundamentales. El calcio es fundamental para el proceso de la peristalsis digestiva, o sea, impide que el intestino se detenga, que haya parálisis intestinal. El hierro es fundamental para el proceso de digestión del alimento, transformándolo en el nutriente que llegue a la célula. Y el selenio es un nutriente que es fundamental para mantener los antioxidantes activos. Lo explico de esta manera. Una persona, cuando consume vitamina C, se toma una o dos pastillas a la mañana. Tal vez si no la consiguió como pastilla, se toma un poco de ácido ascórbico y dice, tome vitamina C. La vitamina C, esa como ácido ascórbico, no dura más allá de 3 horas en el organismo. ¿Por qué? Porque los receptores de vitamina C se cargan, absorben la vitamina que debe absorberse y el resto se degrada y se elimina, ¿no? Como es hidrosoluble, la vitamina C no se queda en el organismo, no se aloja, se usa en el momento y el resto se elimina. Bueno, el selenio tiene esa rara característica que permite que estimular a ese nutriente, digo vitamina C, vitamina E, eh, que otro, zinc también. Y lo que hace es, imagínense ustedes que cuando la persona consume vitamina C, hace una curva la vitamina C dentro nuestro. O sea, llega un máximo de absorción y después se comienza a degradar hasta su eliminación. Lo que hace el selenio es tomar el antioxidante y mantenerlo más tiempo en la zona de absorción, antes de la degradación. Y eso permite que un antioxidante que debería durar 3 horas en el organismo dure 5 o 6. Entonces, no solamente es fundamental para la parte biológica, digámoslo así, propia de antioxidantes, sino que también para hacer los antioxidantes mucho más eficientes, ¿no? Y el sistema digestivo tiene cosas como fibras, y la fibra es fundamental. Tenemos dos clases de fibras básicas, insolubles y solubles. Las solubles lo que hacen es absorber toxinas y las fibras insolubles lo que hacen es limpiar nuestro sistema digestivo. Entonces, unas limpian y una vez que se aflojan, las insolubles las agarran y las pueden metabolizar. Además, las fibras insolubles también son grandes nutrientes para nuestra microbiota, perdón, ¿no? Y después tienen purificadores como el aloe vera, el llantén, menta, diente de león, etcétera. Yo ahí al principio, si ustedes revisan el chat, les dejé un libro sobre plantas medicinales que pueden usar para depurar los órganos. Está específicamente para depurar los órganos, que les puede ser muy útil para
hacer sus fórmulas, ¿no? El hígado. El hígado también necesita nutrientes, vitamina C, D, E, y acá hay una cosa interesante, todas las vitaminas B. Las vitaminas B son esenciales para el hígado. Ustedes saben que, por ejemplo, en los hospitales, cuando entra una persona con coma alcohólico, lo que hacen es ponerle vitamina B endovenosa. ¿Por qué? Porque permite la purificación del hígado y permite la regeneración del hígado. El hígado es el órgano, el segundo órgano más grande y también el más regenerable del organismo. Es más, estudios dicen que si una persona se decide al alcoholismo y degrada su hígado, va a tardar más o menos entre 18 y 26 años, depende del tipo de alcohol que tome, ¿no? Mientras más agresivo, mientras más malo sea el alcohol, peor para el hígado. Pero si esa persona se decide a regenerar el hígado, se tarda más o menos un año y medio, porque el hígado tiene un gran poder de regeneración. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que las personas que tienen el hígado enfermo regularmente lo tienen enfermo porque no hacen nada para tenerlo sano. Es doloroso, pero es así, ¿no? Y existen dos nutrientes que son fundamentales, la glutatión peroxidasa y la colina. Sobre todo el glutatión, ¿qué es lo que hace? El glutatión es el nutriente que atrae todas las toxinas y las metaboliza. Si usted, imagínense las toxinas fueran clavos, ¿tá? El glutatión es un imán, lo pasan por arriba de los clavos y se chupa todos los clavos y los metaboliza. Es fundamental el consumo de glutatión. Es más, si ustedes lo googlean, lo van a encontrar como la partícula maravillosa, el nutriente maestro, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental el consumo de él. ¿Por qué? Porque regenera el hígado, pero además permite que nuestro organismo se depure mucho más rápido. Plantas que le pueden llegar a ser útiles, bueno, el maestro habla mucho de genciana, ruibarbo, menta, cúrcuma, diente de león, romero, bardana, alcachofa o alcaucil. Vean ustedes que en estas plantas están el famoso drenavil, ¿no? Que son las tinturas de ruibarbo, genciana, alcachofa y ruibarbo, genciana, alcachofa y boldo, y eso se combina con esencia de menta. Y ahí tienen ustedes un gran nutriente perdón, un gran remedio para depurar el hígado. Sistema respiratorio. Necesita vitamina C, E, omega 3, selenio, zinc, antocianinas. Las antocianinas son elementos, nutrientes que se encuentran en los frutos del bosque, ¿no? O sea, se presentan en arándanos, en uvas negras, en moras, etcétera, en azaí. Y esos nutrientes lo que hacen es tienen una gran capacidad de depurar nuestro organismo, ¿no? Vuelvo a insistir, de todo esto vamos a ver si podemos hacer, nos seguimos juntando, si ustedes quieren, por supuesto, el día que no aparezca nadie digámoslo así, en la charla de Zoom, ese día me doy cuenta de que ya no hay interés y obviamente lo dejo. Pero vamos a hablar de todo este tipo de cosas. Y por supuesto el sistema respiratorio tiene elementos como el ambay, eucalipto, tomillo, menta, equinacia, etcétera, que con todo ello se pueden hacer tintura y cocimientos para depurar nuestro sistema respiratorio. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto es depurar y esto es nutrir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este depura y el otro lo fortalece. Y nosotros necesitamos las dos cosas. Sistema renal. Lo primero para el sistema renal, el nutriente más importante del agua, porque necesitamos depurar, sacar, ¿no? Potasio. Mira, hay una cosa con el potasio que es interesantísima. La ingesta diaria de potasio dada por la FDA dice que nosotros deberíamos consumir entre 4 y 4,5 miligramos de potasio por día, ¿no? Regularmente la gente dice, el potasio está en la banana y se conforma, a veces ni come banana, pero dice, el potasio está en la banana. El problema del potasio en la banana es que el 80% del potasio de la banana está en la cáscara y yo todavía no conozco gente que coma cáscara de banana. Eh,
Y la bomba sodio-potasio, la que permite la energía de la célula, necesita también sodio. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que dice la misma FDA que nosotros necesitamos de ingesta diaria recomendada de sal entre 2 y 2,5 gramos, ¿tá? O sea, la mitad. El problema es que hay tanta adicción a la sal que el proceso es inverso. O sea, de 2,5 gramos de sodio que nosotros necesitamos, la gente regularmente consume entre 4 y 5. Y de potasio, que debería consumir entre 4 y 5, consume a veces hasta menos de 2. Entonces, ¿en qué se transforma eso? Problemas de presión arterial, problemas coronarios, ACV, etcétera. Magnesio, y el magnesio, si yo tuviera que explicarlo, pasaríamos horas, porque interviene más o menos, más o menos no, interviene en más de 400 funciones metabólicas en el organismo. Y el sistema renal necesita, estos plantas son buenas para él, cola de caballo, parietaria, sanguinaria, bolsa de pastor, llanter, barba de choclo, y acá hago un paréntesis, barba de choclo, asegurándonos que ustedes sean los que lo cultivaron o de alguien de confianza. Porque si ustedes van a la verdulería, compran choclo y le sacan la barba, en la barba lo único que van a encontrar es un montón de agrotóxicos que yo estimo que más que arreglarle los riñones se los va a empeorar. Entonces, la barba de choclo es excelente, pero natural. Y recuerden que en la Argentina, por lo menos, más del 90, mucho más del 90% del choclo que se cultiva es transgénico. Y se hace transgénico no por la transgénesis en sí mismo, sino para que resista los pesticidas. Por lo tanto, tenemos choclos llenos de pesticidas. Y el último es el sistema intergumentario, que también en alguna oportunidad vamos a hablar de él. También necesita agua, vitamina C, biotina, selenio, etcétera. Y algunos de los plantas que nosotros necesitamos para eso es cola de caballo, parietaria, sanguinaria. No, no, me equivoqué. Acá está. A ver. Sí, no lo puse, pero más o menos son estas. Eh, manzanilla. La manzanilla tiene un nutriente que se llama bisabolol. El bisabolol es un antiinflamatorio. Es excelente para desinflamar la piel. Otra de las plantas muy buenas es el árnica también, que es un gran antiinflamatorio. Compresas por ejemplo, de miel de abeja. Entendamos algo, no toda la miel es saludable. ¿Por qué? Porque cada vez está habiendo menos floración. Entonces, muchos productores de miel alimentan a sus abejas con agua con azúcar. Entonces, sí, tiene la consistencia de miel, parece miel, pero no tiene los nutrientes porque en realidad ¿de dónde los va a sacar? Si lo que le dieron fue agua con azúcar. Entonces, hasta la miel hay que tener el cuidado suficiente para conseguirlo de buena fuente. Lo mismo con la jalea real, el propóleo, etcétera, ¿no? Eh, todo ese tipo de nutrientes hay que tener en cuenta cuando se trata de tener una buena nutrición, en el caso de la piel. Y acá les dejo algo que lo van a encontrar en la luz de las tinieblas, que es el siguiente: los tres elementos que nosotros necesitamos para la obra. El maestro Lagmi dice que nosotros necesitamos un elemento formador, un elemento corrector y un elemento energizante. Y dice que el elemento formador es el cuerpo físico. O sea, ¿de qué está hablando? De la disciplina física. O sea, es lo que nos forma. O sea, vean ustedes algo, no podría existir la gran obra si no se hace a través del cuerpo físico. Entonces, ¿qué se necesita entender? Que nuestro cuerpo físico es el elemento formador. Si nuestro cuerpo físico es el elemento formador, hay que generar toda una disciplina para que nos permita la formación de ¿qué? De los cuerpos existenciales superiores del ser, o por lo menos de tener una salud aceptable hasta los últimos tiempos. Como les decía la vez anterior, si una persona, por ejemplo, está teniendo enfermedades, regularmente detrás de una enfermedad hay un ego, y un ego que se está sirviendo de esa enfermedad para seguir existiendo.
A mí me pasaba durante mucho tiempo, yo ponía en el pergamino, ponía pereza, pues yo me sentía flojo, yo me levantaba a la mañana y a las 2 horas tenía sueño. Yo decía, ese fue el ego de la pereza. Y ponía pereza, pereza, pereza. Y cambiaba los pergaminos y seguía con pereza, ¿no? Me pasaba lo mismo que a la mayoría, ¿no? Y el ego no se les va nunca, ¿no? Lo único que cambian es el pergamino. Cuando logré darme cuenta de que mi problema era de energía física, está bien, el ego de la pereza lo tengo, pero se me expresaba a través de esa falta de vitalidad física, que tenía múltiples factores. Corregí eso y el ego de la pereza se me manifiesta por otro lado, pero no de esa manera. Entonces, es muy fácil darse cuenta del trabajo psicológico. Es a través del cuerpo físico. Es a través del cuerpo físico. El cuerpo físico nos dice todo. Por eso el maestro, cuando habla de que nosotros tenemos que ver dónde el ego nos duele, dónde el ego se manifiesta, en qué parte de nuestro organismo, cuando vemos ese tipo de cosas, nos damos cuenta del órgano y podemos darnos cuenta de cómo el ego se manifiesta a través de ese órgano. Por supuesto, se necesita mucha sensibilidad, pero es posible. Entonces, el elemento corrector es la mente. ¿Por qué dice que es la mente? Porque nosotros tenemos que usar la mente como un instrumento para lo que sirve. La mente es un gran organizador. El problema es la mente al servicio del ego. Por eso se habla de mente inferior y mente superior. Lo que pasa es que uno muchas veces se nubla o se autoengaña y ve la mente como la mente inferior. Entonces dice, no, no, no le voy a meter mente. Y vive como un desordenado en todos los órdenes, por no meterle mente. Dice, no, voy a esperar que la conciencia se manifieste. ¿Que la conciencia no se manifiesta a través del cuerpo mental? Se manifiesta nada más que así, porque se me ocurrió. Y vemos personas, por ejemplo, que con sus delirios emocionales andan por la vida pensando que se está manifestando su conciencia y lo único que tienen son esos desequilibrios emocionales. Nosotros necesitamos entender que la mente es un instrumento, es nexá, es un instrumento del árbol de la vida. Y que necesitamos esa mente superior para que ordene nuestro trabajo. Y a lo que se refiere con el elemento corrector, es el que corrige, es el que permite crear las disciplinas. ¿Para qué tengo que hacer este tipo de cosas? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que incorporar? Y después tenemos el elemento energizante que el maestro Lagme lo llama el oxígeno. ¿Por qué? Porque obviamente si no hay oxígeno no hay vida. Nosotros necesitamos fuego. Y el fuego no surge solamente de la alquimia, surge del oxígeno que quemamos. Y para eso obviamente lo que necesitamos es trabajar con nuestra respiración. Dicho esto, y volviendo a insistir en que el próximo, el próximo lunes 26 de julio, 26, una vez cada 15 días, usando este mismo código de ingreso, esta misma identificación, nos vamos a encontrar para hablar exclusivamente sobre el sistema digestivo. Pero yo hice una promesa también dentro del flyer que les mandé, y es enseñarles a hacer tinturas madres. Como todas las cosas, lo que se necesita son mínimos elementos. Ustedes tienen que pensar en lo siguiente, que era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Las tinturas madres se hacen en la práctica desde la aparición del alcohol. Entonces uno muchas veces dice, no, tengo que saber mucho, tengo que tener muchas cosas. Piensen ustedes un alquimista del medioevo. Un laboratorio alquimista del medioevo era, era muy elemental, muy elemental. Es más, nuestras cocinas son muy superiores a los laboratorios de los alquimistas, excepto instrumentos específicos como los alambiques, etcétera. Pero muchas veces nosotros pensamos que es algo difícil, tremendo, oculto, etcétera. Y el que lo sabe hacer lo hace más complicado, cosa que uno no se meta. Bueno, hacer tintura tiene algunos pasos que son muy simples. Los traté de sintetizar
¿Por qué? Porque a mí cuando me interesaron lo de las tinturas, me dijeron de todo tipo de cosas y yo hice de todo tipo de cosas y no servían para nada, ¿no? Venía alguien y decía, no, la tintura se hace de esta manera. Yo iba, la hacía y era una porquería esto. ¿Cómo se hace la tintura? Pensaba yo. Hasta que aprendí y me di cuenta que es simple y lo voy a explicar con esa simpleza. Acá tienen el paso uno. Ustedes para preparar tintura, el paso uno es preparar alcohol entre el 40 y el 50, de 40 a 55 grados. La graduación es importante en medida del tiempo. Como la idea de tener tinturas madre es para uso personal, estimo yo, lo que podemos hacer es hacer un promedio. Y yo el promedio lo saqué en más o menos, le puse 43, en realidad son 48 grados. Lo saqué en 48 grados. ¿Qué es esto? Una parte de alcohol de cereal. Alcohol de cereal. ¿Qué significa esto? Básicamente tenemos tres tipos de alcoholes que son prácticamente iguales. El alcohol de quemar, el alcohol como desinfectante y el alcohol de cereal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El alcohol de quemar es un alcohol con una destilación, por eso tiene ese olor feo, ¿no? ¿Por qué? Porque piensen ustedes que la base del alcohol es la fermentación. O sea, para que el alcohol surja, primero se tiene que fermentar. Y en la fermentación, lo que sucede junto con la fermentación es que el elemento que se va a destilar entra en un estado de putrefacción. Entonces, lógico que la primera destilación del alcohol tenga ese olor putrefacto. El alcohol llamado medicinal comúnmente, el antiséptico, etcétera, ya se dan cuenta que tiene menos olor, mucho menos olor. ¿Y qué es? Es el mismo alcohol nuevamente destilado. Y el alcohol de cereal es un alcohol de tres destilaciones. Por eso es que ustedes lo van a encontrar como alcohol de cereal o alcohol tridestilado. Es exactamente lo mismo. Bueno, la fórmula, acá puse mal, puse 43 grados, son 48 grados lo que sucede. Vean ustedes algo. Toman una parte de alcohol, el alcohol regularmente, tanto el de uso como desinfectante como el tridestilado, vienen en una gradación alcohólica de 96 grados. Entonces lo que hacen ustedes es tomar una parte de ese alcohol, o sea, de 96 grados, y una parte de agua destilada. ¿Qué hace el agua destilada? Corta por la mitad la cantidad de graduación. Entonces, 96 dividido por 2 nos queda 48. Entonces ahí ya tienen alcohol de 48 grados. Esa es la primera parte. Luego, la segunda parte. Disecar y triturar 100 gramos de hierba. Dije 100 gramos porque para hablar sobre cómo hacerlo específicamente. Eh, todo esto incluso va a quedar dentro del canal de YouTube, así que si quieren después le hacen capturas cuando lo pongan en el canal de YouTube, lo pueden hacer capturas en el mismo video y lo tienen, ¿no? Eh, estoy usando 100 gramos como unidad de medida, ustedes pueden disecar lo que quieran, sí, pero para el uso de las medidas, 100 gramos. Regularmente la idea es disecarlo, tomar la planta y disecarla con, digámoslo así, con el tallo colgando. ¿Para qué? Para que todos los principios activos bajen, por gravedad bajen y se vayan a las hojas y a las zonas más frágiles, ¿no? Cuando ya lo tienen seco, aunque lo tengan seco, el vegetal regularmente toma humedad ambiente. Entonces, para sacarle esa humedad ambiente, lo que le damos es un pequeño toque de horno, un golpe de horno. ¿Para qué? Para sacarle esa humedad. Y luego lo trituran. Pueden triturarlo con mortero o con molinillo. Si la pregunta es, ¿molinillo eléctrico sirve? Eso de para café también sirve. Bien. Recuerden algo, uno a veces se pone demasiado esotérico en ese tipo de cosas y lo único que logra es no hacer nada. Entonces, trituramos en mortero o en molinillo y hacemos un polvo con eso. Ahora bien, una vez que el polvo está hecho,
Ponemos en un frasco de vidrio, preferentemente oscuro. Si no tenemos vidrio oscuro, lo tapamos. El asunto es que no le dé la luz. O le ponemos, yo me acuerdo que en alguna época vestía yo usaba mucho las botellas de aceite, esas de 1,5 litros que venían antes, hoy no vienen en vidrio prácticamente, y habían algunas que eran transparentes. Entonces lo que hacía era directamente les ponía una tela alrededor y listo. Eh, Le ponemos 100 gramos de hierba y 400 mililitros de ese alcohol que hemos preparado, que ya dije de 48 grados, aunque ahí dice 43. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Proporcionalmente estamos poniendo 20, el 20% de hierba y el 80% de alcohol. Lo metemos y lo dejamos reposar. No lo tenemos que tapar porque se tiene que generar una digestión y para eso se necesita oxígeno. Pero sí le podemos poner una tela para que no vaya a entrar algún tipo de suciedad. Y lo dejamos en un lugar a una temperatura por lo menos de 20 grados, ¿no? Puede ser más, pero digo 20 grados porque en esta época que es fría, cuesta más obtener altas temperaturas, pero buscamos, qué sé yo, yo he puesto algunas veces hasta arriba del termotanque, he puesto frascos para hacer tintura. En realidad no importa, ¿no? Lo que importa es que tenga temperatura para que se produzca el proceso digestivo. Y eso lo tenemos que dejar más o menos unos 12 días. 12 días es el máximo que se deja. ¿Por qué? Porque después de eso, ustedes lo pueden dejar 20 días si quieren, pero a partir de los 12 días el alcohol no extrajo nada más. 12 días digámoslo así, es el último día donde se puede extraer algún principio activo. En realidad es entre 7 y 12 días, ¿no? Yo regularmente lo dejo 2 y chao, si total no es una cuestión de vida o muerte. Y por lo menos una vez al día tomamos el frasco y lo movemos. ¿Para qué? Para que los principios activos se renueven y el alcohol pueda extraer lo que nosotros necesitamos en la parte medicamentosa, ¿no? Cuando ya lo tenemos, pasan los 12 días, filtramos el contenido del frasco con un filtro, que puede ser un filtro de café, es válido, puede ser una tela, también es válido, y lo dejamos que se filtre, ¿no? Si tenemos una tela, lo podemos estrujar con mucho cuidado para que no sea tan agresivo y pasen partículas al, a la, digámoslo así, al líquido resultante. Y ese líquido se envasa en un frasco con tapa, ahora sí ya queda con tapa, y es lo que se administra por gota, que regularmente las tinturas se administran entre 30 y 50 gotas con un máximo de 3 veces por día. Y listo. Por supuesto, si queremos hacer varios, queremos juntar, por ejemplo, como les decía hace un rato, hacemos una tintura de ruibarbo, una tintura de genciana, una tintura de boldo, y si queremos le agregamos una tintura de alcachofa. El alcachofa o el alcaucil es hoja, no es la flor, es hoja, es la hoja. Hacemos la tintura, las 4 tinturas, y una vez que las tenemos, con una medida, las ponemos en partes iguales, ¿no? Por ejemplo, supongamos 50 centímetros cúbicos de cada una. Son 4, vamos a juntar 200 centímetros cúbicos. Y le ponemos, por ejemplo, para terminar la fórmula que da el maestro Samael, le ponemos 50 centímetros cúbicos, dice el maestro Samael, de esencia de menta. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos que conseguir esencia de menta eh, de uso oral, no esencia de menta de la que se pone en los hornillos. La mejor forma de conseguir eso es comprar directamente un licor de menta y ponerle 50 centímetros cúbicos de licor de menta. Y ahí ustedes tienen el famoso Drenavil. Esas gotas son grandes depuradores del sistema hepático. Vuelvo a insistirle de lo siguiente. En el chat dejé un,
dejé un libro para que ustedes lo descarguen, ¿no? Esperamos tener esta charla dentro de estos días ya para publicarla en el canal de YouTube. Les doy gracias por su asistencia. Ahora yo voy a cortar la transmisión, o sea, voy a cortar la grabación y, por supuesto, si me quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, acá estamos. Si no la podemos responder, digo que nos he dicho. Muchas gracias a todos por su atención.